Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda, como siempre, su hermano, su amigo Gerson Anaya. Contento con Dios, agradecido con Dios, porque ya nos permite poder estar restablecidos de la salud y también porque nos permite llegar hasta otro estudio para poder aquí todos juntos aprender más cada día. Así que vamos a requerir, ¿verdad?, de que tengamos nuestra lección, tengamos la Biblia y también algo con que tomar notas. Así podemos estudiar esta lección de esta semana que, hermanos, está, pero muy interesante esta lección. Vamos entonces a poder hacerlo después de orar, no sin antes recordarles del Ministerio Madrugando con Jesús. Lunes, miércoles y viernes es un ministerio de oración por teléfono en el cual usted marca el número en pantalla, pone su número de PIN, el número de clave, y usted puede participar de este ministerio de oración. Así que vamos entonces a poder nosotros orar. Así podemos invitar a ese maestro especial que es el Espíritu Santo, el cual nos da luz y nos da entendimiento para poder comprender cada enseñanza. Me acompañan, por favor, reverentemente. Padre, una vez más, requerimos el perdón de nuestras faltas y nuestras equivocaciones, que limpie nuestra mente y nuestro corazón y que ponga, Señor, sabiduría de lo alto para poder entender este estudio, para poder retenerlo, sobre todo, Señor, para poder practicarlo. Gracias por la oportunidad que me da a través de esta plataforma de poder llegar a muchos hermanos y amigos a los cuales yo pongo en sus manos, Señor. Ellos también puedan tener la unción del Espíritu para poder entender, para poder retener y para practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el título está en pantalla: Esther y Mardoqueo. Vamos a ver entonces este relato que, de por cierto, es una de las historias muy interesante, porque gira alrededor, ¿verdad?, de esta jovencita de Esther y de su primo papá adoptivo, ¿verdad?, que la escritura lo describe de esa manera. Vamos entonces a poder leer el versículo de memoria de Lucas 49 y versículo 6, que dice: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Esta historia de Esther es uno de los relatos más, pero más inspiradores de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un relato de un ministerio transcultural. Vamos a leer el libro de Esther más adelante, pero por milenios se ha escrito mucho sobre este libro. Y hasta el día de hoy, muchos judíos celebran la fiesta de Purim, que está basada en Esther 9, capítulo 9, del 26 al 31. Esther y su pariente Mardoqueo. Estos eran judíos. Ellos eran judíos que vivían en la capital del imperio persa, o sea, en Susa. Por alguna razón, ¿verdad?, a diferencia de los otros judíos que habían regresado a Judá, ellos junto con otros se quedaron en la tierra de su cautiverio. Una pausita aquí. Sé que la lección nos dice que por alguna razón. La razón es clara: Dios está en control de todas las cosas y Dios mueve, quita y da los tiempos exactos. Por eso que Mardoqueo
¿verdad? Y Esther permanecieron en la ciudad de Susa, o sea, en la capital del imperio persa. Así que los otros judíos regresaron, pero estas dos personas tenían un llamado especial. Así que aunque se permanecieron allí en esta ciudad, ¿verdad? De cautiverio, no importó. Y entonces como Dios estaba guiando todo este entorno, más adelante vamos a ver cómo es que Esther se convierte en reina. Dice el relato de la escritura que el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló más gracia y más favor ante él que todas las doncellas, y puso la corona real en su cabeza y la declaró reina en lugar de Basti, que era la reina anterior, ahí en Esther capítulo 2, versículo 17. Y fue justamente en esa función, ¿verdad? Esther, allí pudo desempeñar el papel importante de esta historia bíblica. O sea, a la manera de esta historia, aquí va a mostrar cómo el pueblo de Dios, incluso, ¿verdad? Cuando está en entornos extranjeros, puede aún allí dar testimonio de la verdad. Así que esta semana estudiaremos este evento y para empezar vamos al día domingo, que lleva por título Cautivos en una cultura extranjera. Y nunca es fácil abandonar su patria, ¿verdad? Y llegar a una cultura extranjera. Yo sé que muchos que viven en países que no son el país de su origen, en el caso nuestro, estamos viviendo en un país que no es nuestro país de origen, y nosotros de una manera u otra hemos sentido en carne propia lo difícil que es vivir mezclado, ¿verdad? En una cultura extranjera. Y es por eso que podemos nosotros mirar desde una perspectiva y comprender lo que tuvieron que afrontar los judíos. Primero bajo el dominio de Babilonia, ¿se recuerdan? Y luego, cuando vinieron los persas y invadieron Babilonia, ahora quedan bajo el dominio de los persas. Y ninguno de nosotros, por ejemplo, vive en un país, por cierto, ¿verdad? Un país que sea exclusivamente de nuestra creencia, en donde los principios de nuestra fe estén o sean de alguna medida la ley de ese país. Pero los judíos, antes de ser deportados, el pueblo judío vivía en su propio país. Allí, justamente donde ellos vivían, las leyes y los principios eran parte, ¿verdad?, de la ley nacional. Ahora, pongámonos a pensar de esta manera. ¿Cuán fácil sería para nosotros hoy en día que viviéramos en un lugar en donde nuestras creencias basadas en la Escritura fueran parte de la ley nacional del país en el que residamos? Y es por eso que lo difícil para los judíos era este cambio que tenían que hacer. Ahora observemos, ¿verdad?, cómo esto pudiera ser diferente para nosotros si nuestra creencia estuviera o fuera la base, nuestra fe fuera la base de los códigos legales de la nación en la que residimos. Por eso que es difícil vivir en una cultura extranjera. En otra parte de la Biblia, la Escritura habla y nos muestra
que cualquiera que sean los decretos terrenales, aunque sean favorables a nuestra fe, la fidelidad debe provenir del corazón, desde adentro. De lo contrario, el pecado, la apostasía y la ruina seguramente van a ser el resultado. Mire lo que dice el Señor. Dice pues el Señor: este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres, dice Isaías 29:13. O sea, Dios dice, dicen que me aman, pero lo más lo dicen de boca, pero sus acciones prácticamente no están allí. Para quienes están decididos a ser fieles, el entorno más desfavorable no nos puede apartar de la obediencia. Aunque el obedecer traiga una consecuencia, aunque el obedecer nos lleve a situaciones a veces incómodas, pero si hemos decidido ser fieles, nada nos va a apartar de la obediencia. Y claro que cada situación es única. Vamos a leer el relato de los desafíos que puede afrontar el pueblo de Dios al vivir en una cultura extranjera. Vamos a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 1 al 12, y vamos a leer varios pasajes de la Biblia para ver este concepto. Dice: en el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las cosas, les enseñasen las letras, las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen ante el rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Bueno, yo creo que nosotros conocemos esta historia, la hemos leído en varias ocasiones y vemos aquí el propósito, ¿verdad? O la seguridad con la que Daniel dice: no nos vamos a contaminar. Eso lo habían decidido ya antes, ya venía impregnado en su corazón por la fidelidad que ellos tenían hacia Dios. Entonces, una vez que se habían hecho la decisión en su corazón, cuando viene el momento de la prueba, ya no hay que tomar decisiones, ya está decidido.
Leamos otra porción, allí mismo de Daniel, ahora en el capítulo 3, versículo 1 al 12. Léalo por favor conmigo de su Biblia. Versículo 1 en adelante, Daniel 3. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El versículo 4 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, del flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vemos aquí difícil la acusación. ¿Por qué? Porque podemos ver, ¿verdad?, de que estos jóvenes ya habían hecho una decisión de adorar únicamente a Dios, de inclinarse a Dios sin importar las consecuencias. Usted lea todo ese capítulo, del capítulo 3 de Daniel, se dará cuenta que los jóvenes toman una decisión y dicen: bueno, porque los van a echar al horno del fuego, y ellos dicen: ¿saben qué? Si no nos salva el Señor, que no nos salve. Pero aún si no nos salva, nosotros no nos vamos a inclinar ante ese estatua. Pero esa decisión no nació allí. La decisión ya estaba en sus corazones, de todas las enseñanzas que habían recibido y de la decisión que habían hecho de ser fiel al Dios único, al Dios verdadero. Vamos a leer otra historia ahí mismo en Daniel, capítulo 6, ahora el versículo 1 al 9. Dice de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey empezó a ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas, buscando ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres:
No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirmado el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Medio y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y miramos cómo estos hombres, ¿verdad? Traman para a Daniel y apelan al ego del rey. O sea, que nadie le pida a nadie más, sino que te pidan a ti solamente, rey. Pues esto le tocó, ¿verdad? Le dio en el punto de su orgullo al rey y dijo, bueno, lo vamos a firmar. Pero Daniel se mantuvo firme. Lean la historia de esta, es muy bonita la historia. Daniel echado al foso de los leones y cómo Dios cerró el hocico de estos animales, ¿verdad? Y hambrientos, y los calmó. Pero fue Dios el que estuvo allí con cada una de las situaciones que venimos leyendo. ¿Por qué? Porque Dios va a permanecer siempre defendiendo a las personas fieles, sin importar, ¿verdad? Nuestro estatuto, sin importar el lugar a donde estamos. Somos fieles, Dios va a estar con nosotros. Sin importar quiénes somos, quiénes seamos, dónde vivamos, si estamos metidos en un entorno que tal vez sea un poco difícil, o sea, ya sea por las propias leyes o por la cultura o por ambas cosas, nosotros podemos suponer, ¿verdad?, que hay un gran desafío para nuestra fe y nuestro testimonio. Y estos relatos de Daniel, aunque siempre los pudimos leer, si los leemos todos, vamos a ver que el final es feliz. Pero revelan que aún en circunstancias difíciles la gente puede permanecer fiel a Dios. Por más que ninguno de estos relatos hubiera acabado bien, no cabe duda de que estos hombres ya habían hecho la decisión correcta. Ahora hay que preguntarnos qué desafíos tenemos en nuestra fe cuando enfrentamos culturas diferentes o aún en nuestra propia cultura. ¿Cómo vamos a responder a la presión? ¿Nos vamos a mantener fieles a Dios o vamos a vacilar? Para permanecer fieles a Dios, lo que tenemos que hacer es empezar día a día a tener comunión con Él. Los que corren los maratones se preparan para cuando llegue el día de la carrera. Igualmente nosotros tenemos que prepararnos día a día para cuando venga la prueba, nosotros ya hayamos hecho nuestra decisión. El día lunes habla de ante un tribunal extranjero. Y finalmente, ¿verdad?, tras la caída de Babilonia, ¿se recuerdan de Nabucodonosor, ¿verdad?, que viene el ascenso de Medo-Persia? Muchos de los judíos regresaron a sus orígenes, a su tierra de origen. Muchos de ellos fueron para allá. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Que algunos no se regresaron. Algunos se quedaron. Y se quedaron donde habían estado viviendo durante varias generaciones. Ya con este contexto que tenemos en nuestra mente, podemos tener un fragmento, ¿verdad?, de la historia de Esther. Esther 1:2 dice que en esos días Asuero reinaba desde su trono real que estaba en Susa, la capital. Y es en esta capital justamente donde se va a desarrollar la narración bíblica, ¿verdad?, en el imperio de Persia bajo este rey, bajo el rey Asuero. En el capítulo 1
de Esther, si usted lo lee, se van a dar cuenta que la reina Vasti, el rey la manda a llamar, ¿verdad? Está alcoholizado, el rey la manda a llamar y la reina no va, le desobedece. Y entonces Vasti cae en desgracia ante el rey, lo que lo lleva al rey a buscar otra reina que reemplace a Vasti. Una que sustituyera a esta reina que se había negado a ir. En este contexto, entonces es cuando aparece por primera vez Esther y su primo Mardoqueo. Allí aparece porque el rey manda prácticamente, ¿verdad? Es un concurso de belleza. Y las que estén, las mujeres más jóvenes son las y más bonitas las que son traídas hacia el rey. Y para ver qué nos enseña la historia de Mardoqueo, ¿verdad? Y aquí Esther, vamos a leer el capítulo 2 de Esther, el versículo 1 al 9. Vamos a ver ahí los versículos que nos dicen acerca de la situación de Mardoqueo y la situación de Esther, ¿verdad? En ese momento. Leamos todos juntos. Versículo 1 del capítulo 2 al versículo 9. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino y lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, que les den sus atavíos. El versículo 4 dice, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo. Y viene el versículo 5, nos va a hablar cómo entran aquí Mardoqueo y Esther, ¿verdad? Había en Susa, dice, versículo 5, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Aquí miramos que Mardoqueo estaba como un funcionario, ¿verdad? Parece que es un funcionario de la realeza. ¿Por qué? Porque estaba sentado a la puerta del palacio y él residía en la ciudad de Susa con Esther, su hija adoptiva, que era su prima. Debido a su posición y al lugar en que vivían, ellos estaban mezclados en la cultura persa. Y esta debe ser la razón, al menos en parte la razón, ¿verdad?, por la que eligieron a Esther para presentarla ante el rey. Dice el versículo 8, Esther fue llevada a la casa del rey y al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ahora leamos el versículo 10 y 20, ¿verdad?, de Esther, para ver nosotros qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y aquí vamos a ver claramente, ¿verdad?, el contexto. Versículo 10 al 20. Vamos a leerlo. Leamos todos juntos. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase.
Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con oleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces, la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó el turno a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró, sino que dijo: Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Pues Esther llevaba al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las mujeres vírgenes. Puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Luego el rey hizo un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Y miramos que Esther prácticamente no ha dicho que es el parte del pueblo judío. Y el texto no dice exactamente por qué, pero no es difícil de suponerlo. ¿Por qué? Porque como extranjeros, viviendo ellos en una cultura y en una relación extraña, podía ser un ambiente hostil. Y entonces fueron prudentes al guardar silencio sobre su familia y sobre su pueblo. Ahora nosotros pensemos en qué circunstancias nosotros a veces tenemos que ser prudentes. Porque a veces el hacer alarde de algo nos puede meter en problemas. Por ejemplo, cuando alguien dice: soy cristiano, pero una circunstancia difícil y la persona reacciona mal y queda mal, no solo como persona, sino como seguidor de Cristo. A veces hay que ser prudente en callar y dejar que nuestras acciones sean las que hablen por nosotros. Porque eso fue lo que hizo Esther. Todas las que iban con el rey le pedían cosas diferentes para personal, y Esther no pedía nada. Esther nada más estaba metida en el papel, ¿verdad?, que Mardoqueo le había indicado. Vamos entonces a pasar el día martes, y aquí viene el testimonio fiel de este hombre, ¿verdad?, de Mardoqueo. El testimonio fiel de Mardoqueo. Y vamos a ver claramente cómo Mardoqueo, ¿verdad? Vamos a ver claramente cómo Mardoqueo pudo permanecer fiel a Dios en una tierra extranjera. Porque tarde o temprano Mardoqueo y Esther tenían que enfrentar problemas
¿Por qué? Porque vivían en un pueblo extranjero con diferentes creencias. Y este fue exactamente el caso de Mardoqueo. En el capítulo 3 de Esther, versículo 1 al 15, vamos a leer qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué se desata esta persecución, verdad? Versículo 1 del capítulo 3 de Esther dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedeta Ageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿pasas el mandamiento del rey? Aconteció que él, hablando cada día de esta manera y no escuchándolos, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y entonces se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner en mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, o sea, al pueblo de Mardoqueo. Y en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedeta Ageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. A los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Aquí en Esther 3 nos enteramos de que el rey Asuero honró a Amán y le dio un alto cargo con mucho poder. Todos se les dijo que debía inclinarse ante Amán. Pero nosotros le acabamos de leer ahí en Esther 3:2 que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. La Biblia no da la razón por la que Mardoqueo no se arrodillaba ante este hombre. Nosotros sabemos el por qué él no lo hacía. Él dijo: yo soy judío y un judío fiel.
Mardoqueo no estaba dispuesto a rendir homenaje a un descendiente de Agag, a un amalecita, enemigo de su pueblo desde cuando salieron de Egipto en el Éxodo. Saben que Deuteronomio 29, 25, 19 dice: en la tierra que Jehová te da por heredad para que la poseas, borrará la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Entonces, ya con en este contexto, ¿cómo podría un judío fiel arrodillarse ante un amalecita o adorar a alguien que no fuera el Señor? Pero el versículo 3 de ahí del capítulo 3 dice que los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Nosotros no sabemos en detalle, ¿verdad?, si dio más explicaciones, pero lo que sí declaró en el versículo 4 es que era judío. Y seguramente esa respuesta, y Mardoqueo tuvo que explicarle tal vez a alguien, darles el conocimiento de ante quién él se arrodillaba, a quién él adoraba. El Dios que creó los cielos y la tierra y que en sus mandamientos decía que no se podía adorar a nadie más. Entonces, Mardoqueo, un judío fiel. O sea, Mardoqueo da un testimonio de su fe, pero esa fe es la que adhirió con tanta fuerza que pone en peligro a él mismo y pone en peligro a todos los judíos. Pero aquí podemos ver a un hombre que no es un hombre inteligente, pues. Él conocía o sabía las consecuencias que podrían venir de todo esto. Entonces él no le importó, él dijo: yo voy a ser fiel a Dios. Y entonces viene ahora Amán, como no se inclinó ante él, y Amán ahora quiere destruir al pueblo judío. Y por eso que Amán, cuando va con el rey, habla de una forma así como despectiva, ¿verdad? Y también habla como que él no supiera quién era a cuál pueblo era el que no se inclinaba. Porque él llegó y decía: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino. O sea, hay cierto pueblo. Pero Amán ya sabía que eran judíos, ya le había dicho que, ¿verdad?, lo había declarado Mardoqueo. Él dice cuyas leyes y costumbres son diferentes a las de todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Porque no obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si hay un pueblo cuyas costumbres son diferentes y que no obedece a las leyes del rey, cuando el hombre decide ser fiel a Dios sobre lo demás, esta es una receta perfecta para que se desate una persecución. Posiblemente si la persecución no viene es porque tal vez no estamos siendo fieles a Dios. Pero cuando nosotros somos fieles a Dios, miren, la persecución va a venir incluso adentro de la misma congregación. Porque cuando tú resaltas lo que la Escritura dice y lo pones, ¿verdad?, como el testimonio, como la evidencia, miren, esto es lo que Dios dice y esto es lo que Dios quiere. Cuando las personas no quieren ser fieles a Dios, sino quieren ser fieles tal vez al hombre o a sus propios deseos, entonces vienen las persecuciones y vienen y te tildan de que eres un aquí, que eres un allá. Pero claramente nosotros tenemos que hacer una decisión. ¿A quién vamos a ser fiel? Y van a haber leyes pronto que ya se están creando, ¿verdad? Esas leyes que van a ir en contra de nuestras creencias y en contra de nuestros principios.
Y vamos a tener que hacer una decisión. Escoger la comodidad, o a veces muchos optan por simplemente serse indiferentes. Pero cuando uno no se hace indiferente, sino que uno se mantiene conforme a un escrito, está siendo fiel a Dios, esa es la receta perfecta para la persecución. Y por eso que hay que pensar de qué modo incluso ahora nosotros podemos ser probados tal y como fue probado Mardoqueo. Y la pregunta que queda volando es, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? Día miércoles nos va a hablar acerca de para esta hora. Está Cantos, ¿verdad? Que dice para esta hora, he llegado para esta hora, he nacido, algo por ahí, por ahí. Y nosotros vamos a ver en el capítulo 4 de Esther, capítulo 4, versículo 1 al 14, vamos a ver por qué este es el momento. En ese momento se consideró apropiado que Esther se identificara como judía. Recuérdense que acabamos de leer que ella cayó, ella no dijo, ¿verdad? Ella no mencionó de qué pueblo era. Pero aquí en el capítulo 4, versículo 1 al 14, vamos a ver por qué cayó, por qué no guardó silencio acerca de su origen. Ahora, leamos del versículo 4, versículo 1 en el capítulo 4 de Esther, versículo 1 al 14. Le digo, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, había lloro, lamentación, cilicio, ceniza. Eso era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con la orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, esa plaza que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata de Amán, de la que había dicho que pesaría para los tesoros del rey y a cambio de la destrucción de los judíos. Y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, para que fuesen destruidos todos ellos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey y suplicarle y a interceder delante de él su pueblo. Entonces vino Atac, dice el versículo 9, y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino.
Podemos ver aquí, Mardoqueo contacta a Esther para pedirle ayuda. Ya ella lleva varios años casada con Asuero. Pero allí en Persia había una ley que decía que nadie podía acercarse al trono del rey sin invitación expresa de exclusiva del rey. Cualquiera que no respetara esta regla arriesgaba su vida. Y Esther, aunque sabía del riesgo que corría, de todos modos entró en la sala del trono sin ser invitada. Pero ¿cómo fue esto? Es que la fe de Mardoqueo despertó la fe de Esther. El corazón del libro de Esther se encuentra en las palabras de Mardoqueo a Esther. Palabras que dicen. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte entre todos los judíos. Porque si tú callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino. O sea, la fe de Esther ahora es puesta a prueba. Cuando Mardoqueo apela a su amor por su pueblo. Nadie sabía que era judía, únicamente Mardoqueo. Y una vez que tomó la decisión de involucrarse, ella no dudó en arriesgar su vida. ¿Por qué? Porque su fe en Dios era fuerte. Y sabía que sin la ayuda de Dios, ella no podía tener éxito. La respuesta a Mardoqueo revela la fe de ella. Porque, ¿cuál es la respuesta que le da? Mire lo que le manda a decir Esther a Mardoqueo. Le dice: ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa. Ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días, ni noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Después, ¿verdad?, de estos 3 días iré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y estas palabras del capítulo 4, versículo 16 de Esther dicen: y si perezco, que perezca. Es que allí está la fe. La fe no va a depender del resultado en favor de nosotros. Independientemente si perecemos o no. Saben que el libro de Hebreos capítulo 11, nosotros podemos leer la primera parte, ¿verdad? Por cierto, muchos le dicen que es el capítulo de los héroes de la fe. Y usted puede leer, ¿verdad?, que por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe, o sea, todo. Pero cuando usted llega al final de ese capítulo, usted va a ver que unos que por fe perecieron, por fe murieron, por fe fueron aquí, o sea, por fe, pero por fe van a recibir en el futuro. Porque no recibieron nada en ese momento, perecieron. Entonces, cuando Mardoqueo recibe, ¿verdad?, esta información de Esther, dice: hey, una cosa les pido, ayunen y oren por mí. Y está la clave para nosotros. En nuestras decisiones personales, en nuestras decisiones congregacionales, en cualquier decisión, el ayuno y la oración es la que nos va a brindar esa certeza de que los resultados no nos van a mover. Entonces Mardoqueo le comunica todo esto a la comunidad judía que había en Sus, y todos estaban ayunando y orando. Pero también Esther se preparó. Ese momento era peligroso. Entonces la escritura dice que el tercer día Esther se puso su vestido real, se presentó en el patio interior del palacio del rey, que está frente al aposento del rey, y dice que el rey estaba sentado en su trono. Estaba sentado en el trono real en el aposento, frente a la puerta del aposento. Cuando él vio a la reina Esther en el patio,
ella obtuvo, esta es la palabra clave, obtuvo gracia en sus ojos. Y el rey extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó, tocó la punta del cetro. Está el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. El hallar gracia en los ojos de los poderosos, la obra de Dios. Muchas historias. José, por ejemplo. José hallaba gracia ante Potifar, el mismo faraón. ¿Pero por qué halló gracia, José? La misma escritura dice, pero Dios estaba con José. Y este pueblo, junto con Esther, habían buscado al Señor. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare y me buscare de todo corazón, Dios va a sanar, Dios va a dar el resultado. Y entonces la gracia que encuentra Esther aquí, perdonada, su vida es perdonada prácticamente, le extiende el cetro. Y aquí los judíos están en una situación tremenda, sería desesperante, pero indudablemente la oración acompañada por el ayuno, actuaron en beneficio personal. La oración fue fundamental en la respuesta que ellos reciben. Y por eso que la elección de nosotros, que es más obvia, que podemos extraer de todo esto, es que vayamos con aquel, que clamemos a aquel que todo lo hace posible, que aún lo imposible para los hombres, posible para Dios. El día jueves nos va a hablar acerca de el milagro de Purim. Saben que los comentaristas llevan milenios señalando que el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, porque este es el único libro de la Biblia en el que ocurre este fenómeno. Pero aunque no apareció el nombre, los judíos pudieron reconocer el accionar de Dios en la gran liberación en favor de ellos. Y el pueblo de Dios escogió este libro para incluirlo en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque tiene una enseñanza. Por eso les leí la otra parte del otro versículo ahí de Isaías que decía que este pueblo, ¿verdad? Con su boca y sus labios, pero su corazón está lejos. Pero este pueblo, al clamar a Dios, o sea, fueron a ayunar y en oración, al ser fieles, fueron capaces de percibir la presencia de Dios bajo la superficie y bajo la presión de esta situación en la que ellos se encontraban. Y nosotros también podemos percibir la presencia de Dios en los asuntos de nuestra vida cotidiana. Porque las acciones de Dios pueden asumir la apariencia de acontecimientos normales y naturales si nosotros no ponemos atención. Si nosotros estamos distraídos, no vamos a notar la presencia de Dios. Si no le buscamos. Por eso que el esfuerzo de Esther, nosotros podemos verlo reflejado. El resultado se da allí en el capítulo 9, versículo 1 al 12. Leámoslo todos juntos. Acompáñenme con su Biblia. Ese versículo 1, que en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre lo que habían procurado.
que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y la fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron a los judíos, a todos sus enemigos, a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Y en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Talfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridaí y a Baisata. 10 hijos de Amán, hijo de los Omedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, en la residencia real. Este milagro de Purim adopta una forma muy inusual, porque el milagro está oculto, disfrazado de acontecimientos aparentemente naturales que tenían que pasar. Porque la ley para destruir los judíos no fue revocada, pero se emitió una nueva ley, lo que le permitió a los judíos defenderse. Y es que a veces nosotros queremos un resultado cuando nosotros clamamos a Dios. Queremos una respuesta moldeada tal y como nosotros la hemos ese resultado. Pero viene Dios y dice, no, es que no es así, es de esta manera. Porque probablemente cuando Mardoqueo manda a, ¿verdad?, a Esther a que vaya ante el rey, probablemente Mardoqueo haber dicho, bueno, va a ir a hablar con el rey y el rey va a revocar ese decreto. Pero era irrevocable. Entonces, aquí viene el plan de Dios. Dios emitió una nueva ley. Ahora, el pueblo tiene que tomar acción. Y aquí una enseñanza para nosotros. O sea, Dios nos va dirigiendo, pero el hombre tiene que tomar acción, hacer su parte, involucrarse. Y es por eso que este libro es la misión de Dios, todo este trimestre, mi misión. O sea, claro, el plan es de Dios, la misión es de Dios, pero yo tengo que ser parte de esa misión, involucrarme. Y ellos tuvieron que defenderse a espada, o sea, ponerse, el que no se preparó, murió. Y es por eso que cuando nosotros miramos ahora el resultado, ¿cuál fue el resultado de todo esto? De que ellos empezaron a orar y empezaron a confiar en Dios. Dice Esther 8:17 que muchos de los otros pueblos se hacían judíos. Y este es un gran ejemplo de cómo el Señor pudo obrar para llevar a las almas perdidas al conocimiento de Él. Porque esta guerra, esta destrucción, que era exclusivamente, ¿verdad?, para los judíos, o sea, pudieron ver los otros pueblos la fidelidad ahora de este pueblo hacia ese Dios y los resultados. Entonces, al mirar ese testimonio que estaban dando, los otros pueblos se convertían, se hacían judíos. Y ese judío quiere decir, bueno, que si van a ser fieles al Dios verdadero. Ahora, los dirigentes del pueblo judío reconocieron que ellos no ganaron por su propia mano, sino que era la obra de Dios. Porque cuando los judíos salen victoriosos en la defensa, entonces ellos declaran una fecha anual llamada Purim.
en conmemoración y celebración de esa victoria que Dios les había dado. Esa conmemoración de Purim, ¿verdad? Esa fecha anual, esa fiesta que ahora continúa siendo una tradición. Hasta hoy en día se dedican esos días festivos, ¿verdad? Para dar gracias a Dios porque están recordando su liberación en ese momento. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Él nos ha librado de muchas cosas, pero especialmente nos ha librado de la paga del pecado, de la muerte. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Saben que en tiempos antiguos el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser los representantes de Dios. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias. Y más de una vez en tiempos de crisis fueron colocadas en posiciones importantes que les permitieron salvar muchas vidas. Y fue mediante la reina Esther que el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo. Cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos, Esther y las mujeres asociadas con ellas oraron, ayunaron y actuaron prestamente y rogaron por la salvación de su pueblo. Hay un estudio de la obra de las mujeres en relación con la causa de Dios en tiempos del Antiguo Testamento. Y allí se señala varias lecciones de este tipo de mujeres que nos capacitarán para enfrentar las emergencias en nuestros días. Puede ser que no vayamos a confrontar una situación tan crítica, ¿verdad?, como la estaban enfrentando los judíos en ese momento, que ni seamos colocados en un lugar pero tan prominente de poder, así como lo había hecho Esther. Pero, sin embargo, muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde posiciones más humildes. Saben que hay muchas historias. Lo han hecho y están listas estas mujeres para poder hacer lo mismo. Se están preparando día a día. Día a día. ¿Saben lo que dice el Señor en su palabra? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ageo capítulo 2, versículo 23. El tiempo se está terminando. Tenemos que prepararnos. Vendrán persecuciones, vendrán tiempos difíciles, vendrán pruebas en donde tendremos que hacer decisiones. Pero para hacer la decisión correcta, tenemos que empezar a decidir desde hoy. Yo no sé, amigo o hermano que va a mirar este video, yo no sé si usted ya decidió seguir a Cristo, pero si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga hoy. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias porque han llegado hasta el final de este repaso. La próxima semana nos veremos, si Dios lo permite. Si Él no ha regresado, estaremos aquí. Ayúdenos, por favor, compartiendo este video, dándole like. Y también, recuerden, si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo. Manda a su prójimo. Próxima. Muchas bendiciones.